Bien, entonces en este video vamos a mostrar, vamos a continuar en realidad con la descripción de la variable, la velocidad del viento en millas por hora, la cual es una variable aleatoria continua. En la anterior clase habíamos trabajado y calculado sus medidas de posición, ¿no? Como son la media aritmética, la mediana, la moda, que está justamente, estamos mostrando acá. Pueden ver en Excel, ¿no? Hola. ¿Se puede ver en Excel? Bien, entonces hemos calculado, como les decía, la media aritmética, la moda y la mediana, ¿no? Que son las medidas de tendencia central, ¿no? Hemos interpretado también esos valores, una cosa importante cuando describimos una variable. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con, acá tenemos con medidas de tendencia central. Entonces vamos a tener ahora medidas, acá en el punto E, medidas de dispersión o de variabilidad. ¿No? Entonces, lo que va a hacer estas medidas es medirnos cuán variable es, por ejemplo, las mediciones de la velocidad del viento para nuestro ejemplo. Y para eso vamos a primeramente calcular lo que es la varianza. La varianza, entonces aquí vamos a colocar varianza, ¿no? Bueno, tenemos la varianza poblacional y tenemos la varianza muestral, pero la que más se utiliza es la varianza muestral, entonces por eso que vamos a colocar varianza muestral, ¿no? La varianza muestral. Entonces, esta varianza muestral tiene una formulita que la vamos a mostrar, la vamos a presentar. Bueno, ya hicimos en la presentación y en el anterior ejercicio utilizamos esta fórmula, pero la vamos a nuevamente colocar acá para que quede claro. Entonces, la varianza muestral va a ser igual a una fracción, donde en el numerador vamos a tener una sumatoria, ¿no? Una sumatoria, acá, una sumatoria. Entonces, y aquí vamos a tener un producto de frecuencia absoluta, vamos a llenar eso después, y aquí vamos a tener el cuadrado de la desviación, ¿no? Y entonces acá vamos a tener una diferencia de cada uno de los valores como marcas de clase menos su media, ¿no? Y eso dividido entre un valor. Bien, entonces vamos a ir llenando. Este es ese cuadrado, ¿no? Ese cuadrado. Entonces acá es para nosotros entonces la varianza, ese cuadrado, ¿no? Y eso va a ser igual a la sumatoria de I igual 1 hasta acá, del producto de la frecuencia absoluta, sub i, multiplicado por el cuadrado de la desviación. Y la desviación es lo que está entre paréntesis. Y eso sería x sub i, que es cada una de las marcas de clase, menos la media aritmética. Y eso dividido entre n, sería si fuera la media, o mejor dicho, si fuera la varianza poblacional. Como es la varianza muestral, va a ser n menos 1, ¿no? Entonces, esta es la formulita. Esta es la formulita entonces de la varianza. Entonces lo vamos a hacer un poco más ahí. Y lo vamos a llevar acá. Entonces, ahí tenemos la formulita, ¿no? Entonces, a ver si nosotros analizamos la fórmula, vamos a tener frecuencias absolutas de cada una de las clases, tenemos,
Estos son las desviaciones, la diferencia entre cada una de las marcas de clase aritmética. Y en realidad lo primero que tenemos que calcular es la desviación, lo que está entre paréntesis. Bueno, n también tenemos el número de datos, ¿no? Entonces, esta sería la varianza muestral. Entonces, vamos a ir para eso a calcular primeramente la desviación. Bueno, aquí también vamos a colocar eso para que quede claro. Y acá vamos a colocar la desviación que vamos a calcular es igual, ¿no? La desviación que vamos a calcular es igual entonces a cada uno de los valores de la marca de clase, que es x sub i, ¿no? Menos la media aritmética. Entonces, esa sería nuestra desviación, ¿no? Entonces, esa sería nuestra desviación. Eso lo vamos a colocar también acá con 14. Bien, y entonces acá vamos a colocar la desviación, ¿no? Está claro que la desviación es simplemente la marca de clase menos la media aritmética. O sea, todos los valores, la marca de la clase 1, de la clase 2, todas van a ser una diferencia con la media aritmética, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra tabla de frecuencias, acá, ir en la última columna, y lo primero que tenemos que calcular es la desviación, lo que habíamos dicho, desviación. Bien, la desviación hemos dicho que va a ser igual a la marca de clase, por ejemplo, de la clase 1, su marca de clase es 2.89, menos la media aritmética. Entonces vamos a ir a buscar dónde está la media aritmética, ¿no? Aquí hemos calculado la media aritmética, acá esta es la media aritmética, 10.03 millas por hora. Pero todos los valores, ¿no? van a ir restándose con la media aritmética. Por lo tanto, esta celda donde está la media aritmética la vamos a congelar, colocando un símbolo de dólar antes de la letra y otro símbolo del dólar después. O también con FN y F4. En este caso ya está. Entonces, el primer valor es 7.14. Entonces nosotros podemos ver acá, que es lo que hemos hecho. Este es E13, fíjense, ese es donde está la marca de clase, menos C107, y eso es donde está el valor de la media aritmética, ¿no? Entonces, esos son los valores. También nosotros podemos ir a la celda, ir a fórmulas, ir a rastrear precedentes, y vamos a ver, aquí tenemos marca de clase, y vamos viendo dónde estará el otro componente. El otro componente es justamente la celda donde está la media aritmética. Entonces, es correcto. Y vamos a tener, como ustedes pueden ver acá, vamos a tener desviaciones negativas y también vamos a tener desviaciones positivas, ¿no? Algunos valores están debajo de la media aritmética, algunos valores de la marca de clase, y otros valores están encima, ¿no? Entonces, acá simplemente lo vamos a bajar ahí, y entonces estas serán nuestras desviaciones, ¿no? Entonces vamos acá, los centramos, y entonces ya tenemos nosotros calculado nuestra desviación, ¿no? Esta sería nuestra desviación. Ya tenemos la desviación. Ahora, según la formulita, tenemos que tener esa desviación elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener desviación elevado al cuadrado. Entonces insertamos acá el símbolo del cuadrado. Aquí tenemos. Bien, y ahora vamos a tener entonces, eso va a ser igual a la desviación, es decir, menos 7.14 elevado al cuadrado. Entonces lo elevamos al cuadrado, elevado a 2, ¿no? Fíjense, sale un valor sumamente largo. Nosotros acá que tenemos que hacer, formato de celda, y esto lo tenemos que llevar a 2 decimales. Y ahora tenemos 2 decimales. Ahora lo bajamos, y esa sería entonces la desviación elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a ajustar la columna, y ese sería entonces, tenemos la desviación y tenemos también la desviación al cuadrado. El objetivo de elevar al cuadrado es que
en la sumatoria no nos dé un valor muy cercano a cero, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos una sumatoria de las desviaciones, como tenemos valores negativos y positivos, se pueden compensar y por lo tanto nos daría un valor muy cercano a cero, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos elevando, ¿no? Para eso la desviación al cuadrado, ahora todos son positivos. Ahora lo que tenemos que hacer es esta desviación, ¿no? Esta desviación que nosotros hemos encontrado acá, tenemos que multiplicar, eso es lo que dice la formulita, multiplicar por la frecuencia. Entonces acá vamos a ir y multiplicamos por la frecuencia. Entonces vamos a tener frecuencia absoluta multiplicado por la desviación. Entonces aquí tenemos frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener acá igual. ¿Dónde está su frecuencia absoluta? Acá ahí está la frecuencia absoluta de la clase 1 por el cuadrado de su desviación, y el cuadrado de su desviación es este valor. Entonces, ahí vamos a tener ese resultado. También vamos a formato de celda, número 2 decimales aceptamos, y esto ahora lo vamos a bajar. Bien, esos son los valores entonces de la multiplicación de frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación, ¿no? Entonces, eso es importante. Y ahora nosotros vamos a hacer una sumatoria. Tenemos que hacer la sumatoria. Nos vamos a fórmulas, autosuma, enter. Y acá tenemos entonces nuestra sumatoria, que sería el numerador de la fórmula de la varianza, ¿no? Entonces ya tenemos todo listo para calcular entonces acá la varianza. Entonces nos vamos acá y analizamos nuevamente la fórmula. Bien, lo que hemos hecho, esto lo que está entre paréntesis es la desviación, hemos calculado, hemos elevado al cuadrado, luego hemos multiplicado por su frecuencia y luego lo hemos sumado, hemos hecho la sumatoria. Entonces tenemos el numerador y n va a ser el número de datos que tenemos, ¿no? Entonces n para nuestro caso sería, aquí tenemos, son 153 datos de la velocidad del viento que tenemos, ¿no? Entonces tenemos todo para calcular la varianza muestral. Y ahora realizamos el cálculo, que solamente va a ser, en realidad, solamente es hacer una división, ¿no? Entonces vamos a tener acá el valor de la varianza muestral. Ahí. Bien, entonces acá vamos a calcular esta varianza muestral. Entonces eso va a ser igual a la sumatoria, dice, del producto de la frecuencia absoluta multiplicado por el cuadrado de la desviación. Bien, entonces acá nos vamos a nuestra tabla de frecuencias. Vamos acá. Ahí, esa es la multiplicación de frecuencia por el cuadrado de la desviación, y su sumatoria es ahí. Entonces, ese va a ser el numerador. Dividido, dice, entre n menos 1. Entre n menos 1. Entonces, vamos a colocar acá n. Hemos dicho son 153. Entonces, vamos a colocar el número de datos, que sería la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, acá tenemos este valor n, ¿no? Menos 1. Bien, entonces aquí tenemos que nuestro valor, nuestra varianza entonces sería 13.17, ¿no? Entonces esto también lo tenemos que colocar en 2 decimales, ¿no? Y entonces nuestra varianza, el valor de nuestra varianza sería 13.17. Ahora, nosotros tenemos las unidades millas por hora, ¿no? De la velocidad del viento. Pero esta medida, como hemos elevado al cuadrado, también eleva al cuadrado también eleva sus unidades, ¿no? Entonces vamos a tener unas unidades que no son comprensibles, ¿no? Porque esta unidad no existe en realidad, millas por hora elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, para evitar
tener este problema de no poder comparar realmente y conocer mucho más fácilmente el grado de dispersión de la variable velocidad del viento. Entonces nosotros más bien ahora vamos a calcular la desviación estándar muestral debido a que la varianza no está en las mismas unidades que la media aritmética. La media aritmética está en millas por hora, en cambio la varianza está en millas por hora cuadrado. Nosotros tenemos entonces que calcular ahora la desviación, la desviación, la desviación estándar muestral, ¿no? La desviación estándar muestral. Entonces acá vamos a tener la desviación estándar muestral. ¿Me están viendo, no? Hola. ¿Están viendo lo que estoy haciendo en Excel? Hola. ¿Me escuchan? Sí, se puede ver, doctor. Bien. Entonces, aquí tenemos la varianza muestral, ¿no? Ya hemos calculado. Ahora vamos a calcular la desviación estándar muestral. Entonces, para eso vamos a tener también una formulita que nos dice que nosotros acá vamos a tener, acá, entonces, la desviación estándar muestral va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí vamos a tener la varianza. Bien, y esta sería entonces la formulita de la desviación estándar. Bien, entonces acá vamos a aumentarle también el tamaño para que se vea mejor a 14. Bien, y lo llevamos acá. Entonces, esta es la formulita de la desviación estándar muestral. Simplemente tenemos que sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Bien, acá nosotros vamos a tener en esta celda, vamos a entonces calcular la desviación estándar, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en esta celda ahí, entonces eso, la desviación estándar va a ser igual a la raíz. ¿La raíz de qué valor? De la varianza. La varianza es 13.17. Entonces, ese es el valor de nuestra desviación estándar. Esta desviación estándar también lo colocamos con 2 decimales. Y entonces vamos a tener ahora nuestras unidades solamente en millas por hora, ¿no? Entonces acá tenemos millas por hora. Ahora sí se puede entender. Tenemos una media de la desviación estándar que más o menos es 10.03 millas por hora, es la velocidad del viento promedio, y una dispersión de una variabilidad de 3.63 millas por hora, es lo que varía, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos, podemos comparar más fácilmente y se puede comprender más fácilmente cuán variable es la velocidad del viento, estas mediciones de la velocidad del viento en millas por hora, ¿no? Bien, ya tenemos entonces eso. Ahora vamos a calcular el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida adimensional de la variabilidad que nos permite comparar, ¿no? Que nos permite comparar eh, eh, cualquier conjunto de mediciones, independientemente de cuáles sean las unidades, ¿no? Y cuáles serían los valores de esas mediciones. Porque acá nosotros vamos a expresar el coeficiente de variación en términos de porcentaje. Porcentaje. Y entonces, la formulita que tenemos para el coeficiente de variación va a ser, coeficiente de variación va a ser igual, ¿no? Y aquí también vamos a tener una, una fracción, ¿no? Donde vamos a tener en el numerador, la desviación estándar, y en el denominador vamos a tener la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Y todo eso después lo tenemos que multiplicar por
100, ¿no? Entonces, esta es la formulita del coeficiente de variación, ¿no? Entonces, también lo vamos a aumentar de tamaño, ahí. Y esta sería entonces nuestra formulita del coeficiente de variación, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener el cálculo de este coeficiente de variación, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá el coeficiente de variación, lo vamos a calcular en esta celda, va a ser igual, aplicamos la formulita, paréntesis, la desviación estándar 3.63 millas por hora, dividido entre la media aritmética, nos vamos a buscar la media aritmética, que es este valor, ¿no? 10.03, cerramos paréntesis y multiplicamos por 100. Bien, entonces, nuestro coeficiente de variación, acá, es entonces 36.2%. En este caso es mejor tenerlo esto siempre en un solo decimal, ¿no? Entonces decimos la variabilidad, el coeficiente de variación es de un 36.2%, ¿no? O podemos decir la variabilidad de las mediciones de la velocidad del viento tiene una variación del 36.2%, o también se puede decir simplemente el 36% de variabilidad presenta esta variable, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, las mediciones de la concentración de ozono, si fuera esa otra variable, y también hubiera medido su coeficiente de variación, yo puedo comparar y ver y decir, la velocidad del viento es mucho más variable o menos variable que la concentración de ozono en la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a las medidas de dispersión o de variabilidad, que serían fundamentalmente la varianza muestral, la desviación estándar muestral y el coeficiente de variación. Bien, ahora vamos a ir a calcular, vamos a irnos a calcular las medidas, F, las medidas de posición. Bien, entonces vamos a calcular ahora las medidas de posición, ¿no? Las medidas de posición son el cálculo que nosotros realizamos de los valores de la variable aleatoria que divide el conjunto de datos en 4 partes o en 5 partes iguales, ¿no? Una vez que los datos son ordenados de menor a mayor, ¿no? Entonces vamos a tener como una primera medida de posición, acá, vamos a tener entonces los cuartiles, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener los cuartiles, ¿no? Y los cuartiles entonces son valores de la variable aleatoria, pero que van a dividir el conjunto de datos en 4 partes iguales. Bien, para que se pueda entender bien, acá vamos a hacer un gráfico, ¿no? Ahí tenemos, ahí, ¿no? Ahí vamos a colocar, vamos a hacer un gráfico. Bien. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá. Bien, vamos entonces a colocar, por ejemplo, acá vamos a colocar un color. Bien, entonces estamos haciendo un gráfico donde estamos, entonces vamos a tener los datos divididos en 4 partes iguales, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Está bien. Acá más vamos a formato de celda, combinar celdas. Y finalmente este otro lo mismo, formato de celda, combinar celdas. Y aceptamos. Bien, entonces vamos a colocar este otro, bueno, este vamos a cambiar también su color. Vamos a colocar otros colores. Bien, acá podemos colocar
Acá vamos a colocar ahí otro color. Y finalmente acá podemos colocar, bien, ese de ahí. Bien, ustedes pueden ver, entonces tenemos ahí los 4 colores que nos van a mostrar, cada uno de ellos nos va a mostrar los cuartiles, ¿no? Entonces vamos a tener el primer, el segundo y el tercer cuartil, ¿no? Entonces acá también vamos a tener los valores ordenados, hemos dicho desde el menor hasta el mayor. Entonces vamos a colocar acá el menor, por ejemplo, acá vamos a colocar el valor menor, ¿no? El valor menor, entonces, a ver, vamos a ir acá. Este sería entonces el valor menor estuviera acá, ¿no? Ahí estuviera el valor menor. Luego vamos a tener el valor mayor, el valor mayor en este caso de la velocidad del viento. Y entonces vamos a tener ese valor estuviera acá, ¿no? Y entonces estamos ordenando, hemos dicho, vamos a insertar unas, ¿dónde están unas formas? Aquí vamos a ver, bueno, este de acá está bien, entonces vamos a ordenar. Vamos a ordenar entonces, hemos dicho, de menor a mayor. Por eso estoy colocando la flechita, el orden va a ser de menor a mayor, ¿no? Bien, entonces, para que yo pueda dividir este conjunto de datos en 4 partes, en la primera voy a tener de 0% hasta un 25%. En la segunda clase tiene que estar de 25% hasta un 50%. En la tercera división tiene que estar de un 50% a un 75%, y en la última va a estar del 75% de los datos al 100%, ¿no? Entonces, ahí tenemos también eso, ¿no? Entonces, vamos a tener esos valores ahí. Bien, entonces, en otras palabras, el primer cuartil tiene que ser un acumulado hasta el 25%, el segundo cuartil un acumulado hasta el 50%, un tercer cuartil acumulado hasta un 75%. Entonces, esos valores nosotros lo vamos a colocar también acá como Q sub 1, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces ahí Q sub 1, podemos tener también, vamos a tener Q sub 2 y Q sub 3. Entonces acá vamos a tener Q sub 1 y lo vamos a llevar. ¿Dónde va a ser su posición de Q sub 1? Ese va a estar acá. Ese va a ser su posición de Q sub 1, ¿no? Hasta donde vaya, acá, hasta donde vaya, hasta el 25%. Luego vamos a tener acá Q sub 2. Bien, entonces vamos a tener ahora acá Q sub 2, ¿no? Q sub 2 entonces vamos a tener, y entonces vamos a tener Q sub 2, su posición va a ser esta posición acá, ahí. Esa sería la posición del segundo cuartil. Bien, y finalmente vamos a tener la posición del tercer cuartil, ¿no? Y entonces vamos a tener acá la posición del tercer cuartil, y eso, su posición sería eso, ese valor, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos los acumulados también. Aquí tenemos acumulados al 25, 50 y 75%. Bien, lo que tenemos que calcular ahora, ¿cuáles son los valores de la variable que representan a Q sub 1, a Q sub 2, a Q sub 3, etcétera? ¿No? A esos tres, en este caso, cuando dividimos el conjunto de datos en 4 partes iguales, tenemos que tener los valores de esos 3 cuartiles, ¿no? Ahora, las formulitas, ¿cómo van a ser? Las formulitas van a ser las siguientes. Vamos a tener acá, eso hemos visto también en una presentación. Va a ser Q sub 1, va a ser igual, ¿no? Entonces acá vamos a colocar al límite inferior de la clase donde se encuentra el primer cuartil, más, y entonces acá vamos a tener
una fracción nuevamente, ¿no? Bien, acá vamos a tener también una resta acá. Bien, entonces vamos a tener una resta. Bien, una resta donde vamos a tener acá, ¿no? N dividido entre 4, acá con esto vamos a colocar n dividido entre 4 menos, aquí también vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Bien, entonces ahora vamos a ir rellenando. Q sub 1, que es el primer cuartil, va a ser igual al límite inferior, ¿no?, de la clase del primer cuartil, ¿no? Más, en el numerador, aquí tenemos una fracción, n dividido entre 4 menos la frecuencia, ¿no?, absoluta acumulada antes de la clase del primer cuartil, dividido entre la frecuencia, dividido también acá vamos a colocar, entre la frecuencia de la clase del primer cuartil y multiplicado todo eso por el intervalo de clase. Entonces acá eso vamos a colocar ahí. Esa sería la formulita. Lo vamos a colocar con 14. Acá. Muy bien. Entonces acá vamos a tener la formulita del primer cuartil. Esto, a ver, vamos a tratar si lo podemos mover más ahí. Ahí vamos a llevar. Aquí vamos a llevar entonces la formulita del primer cuartil. Entonces aquí tenemos los cuartiles. Q sub 1 es el primer cuartil, ¿no? Bien. Entonces, a ver, vamos a describir un poco esta formulita, ¿no? Q sub 1 es el primer cuartil, hemos dicho. Entonces vamos a insertar acá su símbolo y vamos a colocar entonces Q sub 1 es igual al primer cuartil. Ese es el primer cuartil, ¿no? Entonces acá, ese es el primer cuartil, ¿no? Entonces acá tenemos donde Q sub 1 es el primer cuartil, ¿no? Luego tenemos acá el límite inferior que estamos haciendo. Vamos a colocar también, ¿no? Estamos haciendo acá el límite inferior de la clase del primer cuartil. Entonces, esto es igual el límite inferior de la clase del primer cuartil. Entonces, esto vamos a tener acá. Aquí tenemos entonces, y este sería entonces lo que tenemos ahí para ese segundo componente, es el límite inferior de la clase del primer cuartil, ¿no? Luego tenemos también el otro componente de la fórmula es n, que también es igual, n también es igual a la sumatoria, ¿no? A la sumatoria, acá, la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿no? Frecuencias absolutas, f sub i. Y acá va a ser desde i igual 1, ¿no? Desde i igual 1 hasta acá. Acá, el número de clases. Entonces, y esto entonces es igual, entonces, esto es igual al número de datos que tenemos, el número de datos, ¿no? ¿Cuántos datos tenemos de la velocidad del viento?
Entonces, en nuestro caso son 153. Entonces, eso también vamos a colocar acá. Bien, eso es n, número de datos, ¿no? Luego tenemos acá este otro componente, donde vamos a tener, la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer cuartil. Entonces vamos a tener que esto es igual a la frecuencia absoluta acumulada, ¿no?, antes de la clase del primer cuartil. Antes de la clase del primer cuartil. Entonces ahí vamos a tener, ese es el componente que vamos a calcular acá, ¿no? Entonces, frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer cuartil, ¿no? Luego vamos a tener el otro componente también de la formulita. Acá vamos a colocar, vamos a insertar. Entonces, el otro componente sería, aquí nos vamos, va a ser entonces frecuencia de la clase del primer cuartil, ¿no? Entonces, eso va a ser igual, ¿no? Entonces, esa va a ser la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil. Entonces vamos a tener la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil acá, y eso vamos a tenerlo entonces ahí. La frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil, ¿no? Ya tenemos también eso. Y finalmente tenemos entonces IC, ¿no? IC, que es igual al intervalo de clase que hemos calculado previamente, ¿no? Entonces acá tenemos el intervalo de clase. Bien, entonces vamos a tener acá y nos vamos acá. Bien, entonces vamos a tener, eso serían entonces los componentes de la fórmula, ¿no? Y ahora vamos a ver, lo primero que tenemos que preguntarnos acá es, fíjense que todos están hablando en la formulita de la clase del primer cuartil, ¿no? Y para eso tenemos que saber responder a una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la clase del primer cuartil? ¿Cuál será la clase del primer cuartil? Y para eso nos tenemos que ir a nuestra tabla de frecuencias, ¿no? No nos olvidemos que el primer cuartil tiene que ser un acumulado hasta el 25%. Entonces, vamos a ir a ver acá en el intervalo de las frecuencias relativas acumuladas, ¿dónde está el 25%? En la primera clase no está, en la segunda tampoco, en la tercera clase sí está, ¿no? Aquí fíjense, tenemos entre 15.7 acumulado y 40.5 acumulado, ahí está el 25%. Entonces vamos a colorear, ¿no? Este sería entonces, ¿y cuál sería la clase que corresponde? Sería entonces la clase número 3. Entonces la clase 3 es la que contiene al 25% acumulado. Entonces acá nosotros vamos a colocar que la respuesta acá es la clase 3, ¿no? Entonces aquí decimos la clase del primer cuartil es la clase 3. Es la clase 3. Bien, una vez que nosotros ya tenemos eso, entonces vamos a calcular ahora, vamos a calcular el valor del primer cuartil. Entonces acá nos vamos, combinamos todo esto acá, y vamos acá, y vamos a colocar acá. Ahí vamos a calcular. Bien. Lo que tenemos que tomar en cuenta para el cálculo es fundamentalmente saber que la clase que contiene al primer cuartil es la clase 3. Entonces vamos a ir igual, vamos acá, dice el límite inferior de la clase del primer cuartil. ¿Cuál es la clase? La clase 3, su límite inferior es ese, ¿no? Ahora dice acá, más
paréntesis, paréntesis, n dividido, en el numerador va a estar n dividido entre 4. ¿N cuánto vale? 153. Dividido entre 4, bien, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer cuartil. Si la clase es la 3 del primero, entonces este va a ser la clase 2. Entonces aquí tenemos 24. Y eso tiene que ser dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil. La clase es la 3 y su frecuencia absoluta es 38. Y todo eso tenemos que multiplicar por el intervalo de clase, y el intervalo de clase es 2.38. Entonces, nuestro primer cuartil, entonces sería, nuestro primer cuartil acá, nuestro primer cuartil entonces sería 7.34, ¿no? Y aquí vamos a tener las mismas unidades, millas por hora, ¿no? Ese sería entonces el valor del primer cuartil, 7.34 millas por hora. Ahora, como la clase que contiene al primer cuartil es la clase 3, este 7.34 tiene que estar en la clase 3. Entonces vamos a comprobar eso. 7.34 estará en la clase 3, acá. 7.34, acá fíjense, está efectivamente en la clase 3, porque la clase 3 va desde 6.45 hasta 8.83, contiene entonces el valor de 7.35 que hemos calculado. Entonces, el cálculo del primer cuartil es correcto, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado el valor del primer cuartil, ¿no? Entonces, acá, un poco para ver su interpretación, nosotros, ¿para qué nos sirve este el cálculo de los cuartiles? Porque podemos hacer aproximaciones, ¿no? A probabilidades, podríamos decir entonces la probabilidad de que esta variable velocidad del viento, sea menor o igual a 7.34, ¿no? La probabilidad de que la velocidad del viento sea menor o igual a 7.34 millas por hora, ¿no? Entonces va a ser igual a ¿cuánto? A un 25%, porque el primer cuartil es un acumulado hasta el 25, ¿no? Y también podemos decir ahora, ¿no? Eso sería lo que está a la izquierda, y lo que está a la derecha a partir de 7.34 millas, entonces sería lo que es la probabilidad de que X sea mayor a 7.34 millas por hora, y eso va a representar un 75%. Entonces, en resumen, podemos decir que en el caso del primer cuartil, tenemos que la probabilidad de tener velocidades del viento menores o iguales a 7.34 millas por hora es de un 25%, y la probabilidad de tener valores encima de 7.34 millas es de un 75%. Bien, ahora nos vamos al segundo cuartil. Fíjense acá entonces, nuestro primer cuartil, ¿no? Es 7.34. Entonces nosotros podemos colocar acá 7.34 millas por hora, ¿no? Entonces, este es nuestro primer cuartil. Entonces, esto lo podemos colocar acá, ahí. Entonces, ahí es el valor 7.34 millas por hora, y esto lo recorremos, y ahí tenemos entonces, ese es el valor de Q sub 1, 7.34 millas por hora, ¿no? Bien, ahora, para el segundo cuartil vamos a copiar esta formulita, y lo único que va a cambiar acá va a ser el segundo cuartil, ¿no? Este va a ser el límite inferior de la clase del segundo cuartil. Ahora acá, como es el segundo cuartil y va hasta un 50% acumulado, entonces ahí hay 50-50, y ahora entonces no puede ser n dividido entre 4, tiene que ser n dividido entre 2.
porque acá es 50-50. Frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del segundo cuartil, la frecuencia de la clase del segundo cuartil, y eso multiplicado por el intervalo de clase, que no va a variar. Entonces, acá también te vamos a tener una pregunta antes de ir a desarrollar la formulita, y la pregunta es, ¿cuál es la clase del segundo cuartil? No nos olvidemos, el segundo cuartil es el acumulado hasta el 50%. Entonces, nos vamos a ver acá en la tabla de frecuencias, vamos a ir a ver, y aquí vamos a ver dónde estará, en qué clase estará. Entonces, acá vamos a ver, acá nos vamos a basar siempre en el intervalo de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, el 50% acumulado está en la clase 4. Acá fíjense, 1, 2, 3, 4, porque está el 50% acumulado entre 40.5% y 65.4% acumulado. Entonces, esta es la clase, ¿no? Entonces lo vamos a colocar acá. Esta es la clase del segundo cuartil, ¿no? La clase número, colocando con el mismo color. Entonces, la respuesta acá a esa pregunta va a ser que es la clase del segundo, cuartil, es la clase 4. Bien, ahora ya tengo la clase, y ahora con eso puedo ir a calcular el segundo cuartil. Entonces vamos a tener acá, bien, vamos a eliminar. Bien, entonces vamos a calcular acá el segundo cuartil. Ahí, ¿no? Entonces eso va a ser igual. Lo primero que tengo que saber es que la clase que contiene el segundo cuartil es la clase 4. Entonces vamos, límite inferior, acá vamos a ir a buscar límite clase 4. Nos vamos acá a nuestra tabla de frecuencias. Entonces acá límite inferior de la clase, aquí tenemos límite inferior de la clase 4. Ese es el límite inferior de la clase 4, ¿no? Más, ahora tiene que estar ahí en la fracción, ahora hemos dicho en el numerador tiene que estar n, pero n dividido entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del segundo cuartil. Antes, entonces va a ser la clase 3. Entonces su valor sería este de acá, ¿no? Cerramos, ¿no? Ahora eso tiene que ser dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del segundo cuartil, que sería 38, ¿no? Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase que tenemos acá, 2.38. Bien, entonces nuestro valor va a ser 9.73 millas, ¿no? O 9.7, ¿no? Entonces acá vamos a colocar formato de celda. Bien, entonces tenemos acá, el valor es, aquí tenemos millas por hora. Y vamos a ver ahora, comprobar que si 9.73 está en la clase 4, entonces vamos a ver 9.73, queremos ver si está en la clase 4 acá, 9.73 está en la clase 4, porque la clase 4 abarca velocidades desde 8.83 hasta 11.2, por lo tanto, el cálculo del segundo cuartil es el correcto, ¿no? Pero también hay un aspecto importante acá, ¿cómo podemos comprobar? Este segundo cuartil, bueno, acá lo vamos a colocar, el segundo cuartil, también va a ser igual al valor de la mediana, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver si eso se da o no se da. Esto entonces vamos a tener igual al valor de la mediana. Entonces nosotros decimos el segundo cuartil va a ser igual al valor de la mediana, ¿no? Al valor de la mediana. Entonces nosotros vamos a ver si eso es
Si eso se da, entonces vamos a colocar esto acá. Estamos diciendo que el segundo cuartil, ¿no? Ahí, es igual al valor de la mediana. Entonces, a ver, vamos a buscar ahora el valor de la mediana. Vamos a ir a buscar el valor de la mediana. ¿Dónde está el valor de la mediana? Tiene que estar por acá. Y está el valor de la mediana. Bien, entonces, ¿cuánto sale? Entonces, efectivamente, el valor de la mediana y del segundo cuartil son el mismo valor, porque los dos dividen el conjunto de datos en dos partes exactamente iguales, ¿no? Y por lo tanto, entonces, vamos a tener ahora una interpretación de este segundo cuartil que nos va a decir que la probabilidad de que tengamos velocidades del viento menores o iguales a 9.73 millas por hora es de un 50%, ¿no? Y la velocidad de tener valores mayores a 9.73 millas por hora, ¿no? Es del otro 50%, ¿no? Entonces acá vamos a tener 50-50, ¿no? Y esa es, digamos, la característica del segundo cuartil. Entonces el segundo cuartil tiene un valor de 9.73 millas. Entonces vamos a colocar acá, vamos a copiar. Entonces acá va a ser 9.73 millas por hora. Entonces, ¿dónde va a estar este valor? Este valor va a estar acá. Ese es el segundo cuartil, ¿no? 9.73 millas, que es lo que hemos calculado ahí, ¿no? Bien, ya tenemos entonces el segundo cuartil. Ahora nos vamos a ir a calcular, ¿no? El tercer cuartil. El tercer cuartil, que es el único que nos falta. Fíjense el valor del tercer cuartil. Entonces nos vamos. Y lo único que vamos a cambiar es Q sub 3, acá va a ser Q sub 3, ¿no? Acá que tenemos que cambiar intervalo del límite inferior de la clase del tercer cuartil, ¿no? Bueno, y acá tiene que haber una diferencia, acá esto lo vamos a colocar, acá tiene que ser n multiplicado por, ¿no? Como el tercer cuartil va hasta un 75%, entonces acá vamos a multiplicar n por 0.75, ¿no? Ahí hay una diferencia en la formulita. O también puede ser también en fracciones 3 por n dividido entre 4, de lo mismo. Entonces vamos a tener frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer cuartil, ¿no? Luego vamos a tener acá en el denominador la frecuencia de la clase del tercer cuartil y el intervalo de clase que no va a variar. Entonces ahí esa sería entonces la fórmula para el cálculo del tercer cuartil. Pero también tenemos que tener la misma pregunta que hicimos para los otros cuartiles. ¿Cuál es la clase del tercer cuartil? ¿Cuál será la clase del tercer cuartil? Entonces, la clase del tercer cuartil va a ser aquella clase que tenga un acumulado del 75%. Entonces, vamos a ir a ver dónde está el acumulado del 75% en acá, y dónde tenemos que ir en intervalo de frecuencia relativa acumulada. Acá, ¿dónde estará incluido el 75%? Está entre 65.4% acumulado y 81% acumulado. Ahí entonces está el 75%, y por lo tanto acá se lo vamos a dar ese color, y su clase va a ser la clase 5, ¿no? Entonces ya tenemos también la clase, entonces decimos que la clase que contiene al tercer cuartil, ¿no? Entonces la clase del tercer cuartil, es la clase 5, ¿no? Es la clase 5. Entonces ya tenemos también
la clase del tercer cuartil. Entonces, como ya tenemos la clase, podemos entonces ahora calcular. Vamos a copiar acá. Bien. Y vamos a tener entonces todo. Vamos a tener acá. Vamos a tener entonces el cálculo del tercer cuartil. Ese tercer cuartil entonces va a ser igual. Lo primero que tengo que ver es el límite inferior de la clase 5. Entonces voy a ir a buscar el límite inferior de la clase 5. Estoy subiendo acá, voy a llegar a la tabla de frecuencias acá. Límite inferior de la clase 5. Ese es el límite inferior de la clase 5. Entonces voy a tener más. Ahora voy a tener en el numerador, tengo que tener n. Dice n multiplicado por 0,75. Entonces voy a tener n 153 multiplicado por 0,75. Cerramos paréntesis. Menos frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer cuartil. Si la clase es la 5, el antes va a ser la clase 4. Entonces vamos a tener acá el valor de 100. Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del tercer quintil. La clase es la clase 5, entonces su frecuencia absoluta es 24. Y todo eso tiene que ser multiplicado por el intervalo de clase que tenemos ahí, y por lo tanto, nuestro tercer cuartil tendrá un valor de 12,66 millas por hora, ¿no? Millas por hora. Entonces acá vamos a tener 12,66 millas por hora. Ahora lo que tenemos que ver si este valor está incluido en la clase 5. Entonces 12,66 estará en la clase 5. Bien, acá. Efectivamente está 12,66, está entre 11,2 y 13,58. Por lo tanto, el cálculo del tercer cuartil es correcto, ¿no? Entonces acá vamos a colocar simplemente que este valor es, aquí teníamos 9, 12,66. Entonces acá vamos a colocar entonces 12,66 millas por hora, y ese es el valor entonces del tercer cuartil, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos eso, el tercer cuartil, y lo único que vamos a hacer es ahora interpretar, como la posición nos permite hacer aproximaciones a las probabilidades de ocurrencia. Entonces vamos a decir que la probabilidad de tener valores menores de la velocidad del viento, menores o iguales a 12,66 millas por hora, es un 75%, porque ahí está, hasta ese valor es acumulado. Y la probabilidad de tener valores mayores a 12,66 millas por hora es simplemente de un 25%. Entonces, el área que está a partir de ese valor de 12,66 millas por hora, el valor que está a la izquierda, porque son para los menores, es 75%, y hacia la derecha, para los valores mayores a 12,66 millas, es de un 25%. O también podemos decir que la probabilidad de tener valores menores a 12,66 millas por hora es de 3/4, y la probabilidad de tener valores mayores de la velocidad de viento mayores a 12,66 millas es de 1/4, ¿no? Entonces, esa es otra manera de expresar la interpretación de los cuartiles. Bien, eso entonces es lo que tenemos. Vamos a dejar de compartir. Bien, y ahora vamos a detener la grabación.